Hola mi gente, ¿cómo va todo? Espero que estén súper bien, que hayan tenido un excelente día, que todavía está de día. Pero bueno, espero que les haya ido muy bien en sus actividades. Una nueva sesión el día de hoy para conocer, para saber más acerca de HTML y CSS. En esta oportunidad sobre CSS Grid y Flexbox. Para darle inicio a esta super sesión, bueno, ahí está el super Elan. Los dejo en compañía de Elan, Francisco Perea. Y les cuento aquí rápidamente, Elan es desarrollador de software, pero Elan también hace parte de la primera cohorte. Entonces, hoy estamos haciendo como ese networking, ese match entre la primera cohorte y la segunda cohorte. Entonces, le cedo la palabra a Elan. Hola muchachos, ¿cómo están? Hoy les vengo como a enseñar el tema de Flex. Vamos a mirar Flexbox, miramos la parte teórica, les voy a mostrar una parte práctica de Flex y luego al final, profe Francisco termina de hacer la parte de grid. Al final vuelvo y retomo y hago otra práctica combinando las dos cosas, combinando Flex y combinando grid. Empecemos ya con el tema de Flex porque la cosa es larga y tendida, es bastante un poquito complejo, entonces deben poner atención. Voy a estar preguntando a ver si han entendido, si no entienden algo, me dicen, yo vuelvo y lo repito. Bueno, espero que les sirva y el tiempo creo que es cortico para todo lo que vamos a hacer. Bueno, voy a apagar también la cámara porque mi internet no es como muy bueno que digamos. Entonces, bueno, listo. Vamos a mirar Flex, vamos a ver los componentes, las propiedades de los contenedores y las propiedades de los ítems. Bueno, entonces, ¿qué es Flexbox? Flexbox es una propiedad de CSS que nos va a permitir organizar los elementos de un contenedor y darle diseño sin necesidad de pues, hacer muchas cosas complejas. Porque antes para poder hacer un diseño pues teníamos que utilizar otra propiedad, una propiedad que es más vieja que es float, mejor dicho, y o utilizar position y eso es bastante complejo. Ya con esta propiedad de Flexbox, pues eso ya pues se solucionó y es muy sencillo. Cuando lo aprendan a usar van a ver que es una elegancia y es muy práctico. Bueno, listo. Entonces vamos a ver cómo se utiliza y cómo se compone Flexbox. Bueno, entonces Flexbox se compone de partes, de dos elementos que vendría siendo el contenedor, ¿cierto? El contenedor y los ítems, ¿ya? Entonces nosotros vamos a tener una serie de propiedades que nos van a permitir que los ítems se comporten de una cierta forma, ¿ya? Bueno, entonces Flex va a tener una serie digámoslo así, de parámetros o de guías con la que se van a guiar las propiedades para posicionar de cierta forma los elementos. Entonces, tenemos un eje principal que va a atravesar en el mismo sentido de, bueno, porque también me tocaría explicarles que los contenedores tienen cierta dirección. Ellos pueden ser modo fila, que serían así, o pueden ser verticales, ¿ya? Entonces, el main axis, que vendría siendo el eje principal, que es por la que se rige la mayoría de las propiedades que les voy a decir más adelante, divide, digamos así, el contenedor, la va a dividir a la mitad, pero en el mismo sentido contenedor. Bueno, ahorita no. Entonces tenemos el main axis, que como les digo, divide el contenedor a la mitad, pero en el mismo sentido del sentido del contenedor, ¿cierto? Y tenemos otro eje que va a cruzarse, por eso se llama cross, que cross en inglés es como cruz, significa cruz. Entonces el eje parte en la mitad al main axis. Entonces, listo, tenemos la referencia del main axis y también tenemos la referencia del main start, que sería en este caso sería el inicio. Entonces, miren, tenemos esa primera línea de referencia. Entonces, seguida de esa línea de referencia, nos aparece también el start, que sería en este caso
en esta posición sería la parte izquierda y el main end, la parte final, que sería acá en la parte derecha. Y tenemos el main size, que ese sería el ancho en este caso, y en este caso, en esta posición sería el ancho del contenedor. Bueno, entonces ahora sí viene el otro eje que sería el cross axis, y el cross se cruza al main axis, ¿ya? Y también tenemos la referencia entonces, así mismo como la otra, de el cross start y el cross end. Bueno. Este es en una posición, si el contenedor está en la posición de row, que es la posición de en fila, o sea, horizontal, ¿ya? Y en caso que utilicemos la versión de column, perdón, bueno, faltaba eso, la versión de column, ¿cierto? Entonces, el eje main, como está en este sentido, verticalmente, el main axis cambia de posición. Entonces ya el main axis no sería el ancho, sino que sería el alto del contenedor. Ahí ya cambian de posición. El main size, ahora en la otra era el ancho, ahora va a ser el alto. Y el cross sería, ya no sería vertical, sino horizontalmente. ¿Ya? Las referencias cambian. ¿Por qué es importante? Porque es importante que sepan eso. Porque si yo tengo una propiedad que funciona sobre el main axis, ¿cierto? Si me va a comportar diferente según la orientación que yo tenga el contenedor, ¿sí? O sea que si yo tengo algo que me centre verticalmente según el main axis, perdón, que me centre según el main axis, entonces, si yo lo tengo en forma row, me lo va a centrar de modo vertical, y si lo tengo en modo column, me lo va a centrar en la otra posición de column. Entonces, para que tengan eso presente. Listo. Entonces, ahora vamos a ver que Flex, la mayor parte de Flex son propiedades que van dirigidas al contenedor. ¿Ya? Y directo al contenedor nosotros podemos cambiar el comportamiento de los ítems, o sea, que se vendrían siendo como los hijos, los que está contenido. Entonces, estas propiedades son, primero, para que el contenedor funcione, para que las propiedades de Flex funcionen, lo primero que hay que hacer es ponerle al contenedor el display flex. Si ustedes no ponen el display flex, por más que ustedes le pongan propiedades y lo llenen de propiedades, no les va a funcionar. Listo, entonces tenemos la primera propiedad, que es el flex direction, que yo les decía. El flex direction por defecto está en row, siempre está en row. Si no le pone esta propiedad, ella siempre va a estar, pero inicializada como row. Y tenemos otra, una que es derivada del row, que es row reverse. ¿Qué hace esta? Entonces, si ustedes la tienen en row, los ítems van a ir en orden. O sea, el primer ítem, el segundo ítem, el tercero, el cuarto, n contenedores que tengan. Va a ir de esa forma. Pero si ustedes le ponen el revés, lo que va a hacer es que la primera me la pone de último y se va, o sea, perdón, la primera, el primer ítem que les va a aparecer va a ser el último, y así sucesivamente. ¿Ya? Les invierte el orden natural de los ítems. Bueno, lo mismo pasa con el column. El column lo que hace es que no los organiza así horizontalmente, sino que los organiza verticalmente. Y también tiene su otra contraria, que pues, es la reverse. Hace lo mismo, o sea, pero al revés. O sea, del mismo modo en sentido contrario, dirían por ahí. Listo. Bueno, esa es una de las importantes. Luego viene esta otra, que es muy interesante, que es bien bacana. Grab, let's grab. ¿Qué hace esa propiedad? Bueno, esa propiedad, si no le agregan nada, ella siempre va a estar en no grab. Bueno, una pregunta, ¿qué pasaría? O sea, si en ese tenedor el espacio que tiene no les cabe, ¿qué va a pasar?
Lo que va a pasar es que se les van a salir, los ítems va a llegar a un punto que no quepan y se van a salir del contenedor. Se van a ir por acá, se van a salir del contenedor. Pero entonces cuando nosotros ponemos el flex grab en grab, porque hay dos formas de ponerlo en grab, va a ser lo siguiente. Cuando ya el espacio no le dé acá al contenedor, si está en grab, el que sobre se va a ir acá abajo. O sea, si yo tengo 4, caben 4 normalmente, y le agrego un quinto, un sexto, se van a ir para abajo. Si la tengo en grab, esta propiedad flex grab en grab, se va a ir hacia abajo. Pero si la tengo en grab reverse, lo que va a hacer es que en vez de irse para abajo, el que sobra, que en vez de irse hacia abajo, se va apilando en la parte de arriba. ¿Ya? Entonces, eso es muy chévere porque, por ejemplo, yo tengo, pues, ahora les voy a mostrar unos ejemplos. Al final, unos ejemplos prácticos. Si yo tengo algo que no me cabe, porque el espacio es muy pequeño o yo reduzco la pantalla, digamos que una pantalla de un escritorio o a una tablet o a un celular, lo que va a hacer es que se va a ir acomodando al espacio que tenga la pantalla. Si yo le pongo el graph, ¿ya? Y no tengo que hacer, no sé si usted, algunos conoce, ha trabajado con Media Query, alguno de ustedes. Sí, sí he probado los media query. Ah, bueno, listo. Entonces, esto, con esta propiedad podemos dejar de, en cierto sentido, podemos dejar de usar Media Query, porque el mismo contenedor se va a ir ajustando y no tenemos que estar pendientes que si, no, que si es una pantalla de 700, de no sé qué, porque esta propiedad, pues, en ese sentido nos ayuda mucho. Listo. Listo, tenemos una propiedad que se llama FlexFlow, esta FlexFlow, que FlexFlow lo que va a hacer es que nos va a combinar de Flex Direction y Flex Grab en una misma propiedad. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos en esa misma propiedad darle las otras dos y podemos combinarlas. O sea, podemos poner row, grab, column no grab, column reverse y así. Entonces, en esa misma línea podemos ahorrar, pues, cuando estemos escribiendo podemos ahorrar código en ese sentido, que en vez de darle las dos en una sola línea, le da, listo, acá viene lo chévere. Eso también era chévere, esto también es más chévere ahora. Entonces, ¿cómo hacemos para que los ítems se comporten de cierta forma? ¿Ya? Entonces tenemos primeramente justify content. Esta justify content lo que va a hacer es que me va a alinear en los ítems según respecto al main axis. ¿Se acuerdan? El que parte por la mitad, divide por la mitad el contenedor. Entonces, respecto a esa línea de referencia es que va a ser su magia. Entonces, en Justify Content tenemos varias valores que le podemos dar a la propiedad. Tenemos flex star, que se recuerden que el main star está al lado izquierdo. Entonces con flex star lo vamos a apilar todo hacia el lado izquierdo. Con flex m lo apilamos hacia el otro lado, lo apilamos hacia el main, al main m. ¿Ya? Y center, pues lo centramos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si nosotros tenemos la propiedad de flex direction en row, va a ser así. Pero si nosotros invertimos la dirección, si no la ponemos en row, sino en column, va a hacer que esta propiedad no se comporte así horizontalmente, sino que se va a comportar verticalmente. Por eso yo les decía la importancia del tema de la referencia. Entonces tenemos esta propiedad, este otro valor between, que between lo que hace es que me deja sin bordes, ¿sí? Y entre los ítems me va a agregar un espacio equitativo. Va a ser el mismo espacio en todos lados. Tenemos space around, que lo que va a hacer es que me va a alinear todo, me va a dejar unos espacios aquí entre los ítems y el borde, pero dando más espacio entre los ítems
que entre los ítems y el borde. O sea, estos dos espacios de aquí, entre los ítems, son más grandes que el espacio que hay que entre los ítems y el borde. ¿Sí? No se nota mucho, pero es más pequeño. Y por último tenemos el evenly, que es parejo. Entre el espacio de acá y el espacio de los ítems es el mismo. O sea, es equitativo. Listo. La propiedad anterior era sobre el maze axis y esta propiedad es sobre el cross axis. ¿Ya? Entonces el cross axis, como saben, viene así, verticalmente en la posición row. Entonces es lo mismo, pero con ese eje de referencia. Entonces si ponemos star, recuerden que el cross star estaría acá y el cross n estaría acá abajo. Entonces si le ponemos star, se va hacia arriba. Todos los ítems se van hacia arriba. Si es hem, se irían hacia abajo. Si es center, lo centra verticalmente. Este es nuevo. Stretch lo que hace es que me estira todo, hace que ocupe todo el alto del contenedor. Baseline lo que hace es que los alinea, pero respecto al texto que tenga. Es muy interesante. Este es align item. Entonces, este lo que hace es este valor base, lo que hace es que lo alinea respecto a, sí, al texto. Bueno, ahorita les muestro un ejemplo. Bueno, luego de ese align item hay otro que es align content, que este va a hacer su efecto cuando se desbordan los ítems y bajan línea, va a tener su efecto. O sea que si yo tengo, por ejemplo, 3, si tendría 3 y no se desborda ninguno, pues esta propiedad no me serviría. Solo me serviría si comienzan a desbordarse acá y comienzan a bajar. O sea que quiere decir que tiene la propiedad grab en grab, ¿ya? O sea, si tiene la propiedad no grab, pues no va a pasar esto que se bajan acá, sino que van a seguir hasta que se salga del contenedor, ¿ya? Entonces aquí, para utilizar esto tengo que tener esas dos condiciones, que la propiedad grab esté en grab y que haya más de una línea, o sea, que se hayan bajado algunos. Y esta trabaja también con el tema del cross axis. Entonces es lo mismo, básicamente es lo mismo. Estar arriba y center en el medio. ¿Ya? Y es importante que sepan eso, que cuando se desborda, si ustedes tienen solo la propiedad esta ítem, no les va a funcionar. O sea, si se le desborda, esta solo funciona si hay una línea. Y esta funciona cuando hay más de una línea. Entonces, tienen que tener eso en cuenta. Entonces, center, stretch, mira, esto lo que hace es que equitativamente les da según el espacio que tenga. Según la línea les da su espacio. En la otra, ¿qué haría? Los ampliaría hasta arriba, todo lo subiría todo. Está el between, que hace un espacio hacia arriba, o sea, entre líneas está un espacio muy parecido. Around, lo mismo, le da más prioridad al espacio entre ítems y al espacio entre los bordes es un poquito más pequeño. Listo, entonces aquí, y aquí ya pues terminamos esa parte de alineación de los ítems y eso. Y tenemos una propiedad que se llama gap. Esa gap traduce básicamente como espacio, ya como el espacio entre los ítems. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, esto y quiero agregar como un espacio que no me queden así juntas, entonces yo le agrego gap y lo que hace es que me los separa. ¿Bien? Me lo separa. ¿Ya? O sea, yo con esto, ¿qué pasaría si yo le pongo aquí un padding o le pongo un margin al ítem? Que me va a agregar también espacio en los bordes. Pero yo con esta propiedad solo agrego espacio entre los ítems, no entre los bordes. Sí, sí.
Listo, entonces ahí con eso ya terminamos el tema de las propiedades del contenedor y vamos ahora a ver las propiedades de los hijos. Listo, entonces aquí vamos a ver las propiedades de los hijos. Entonces lo primero, para los hijos o los ítems, tenemos esta primera propiedad que es order. Order lo que es a modificar o a dar el orden de los ítems, o sea, en qué posición van a aparecer, en qué orden van a aparecer en el contenedor. Entonces miramos que por defecto, pues comienza desde cero el primer ítem, o sea, por defecto el orden va a tener el mismo orden que tenga en el código HTML. O sea, si yo tengo primero, dibujo primero el ítem 1, pues el orden 0 va a ser el primero y así sucesivamente. Pero si yo, por cuestiones de diseño o por algo, porque qué me permite esto? Si yo, con esto yo puedo hacer cosas como que cuando la pantalla sea de cierto tamaño, cambiarle el orden a mis elementos. A cambiarle el orden a mis elementos y ponerlo como yo quiero. Entonces siempre va a aparecer el que tenga el orden en menor, el número del orden, del valor del orden sea el menor. ¿Ya? Entonces yo por ejemplo, si al ítem 2 yo le pongo 0 o le pongo -1, se me va a pasar de acá de primero. Si yo al 4, al ítem 4 le pongo -5 o menos lo que sea, no me va a aparecer acá de último, sino que se me va a ir para acá. Entonces ellos van apareciendo en el orden de menor a mayor según el valor que tenga aquí. Listo, otra propiedad que tienen los hijos es flex grow. Esta lo que permite, digamos, agrandar el ítem. ¿Ya? Nos permite agrandar el ítem y por defecto viene en 0. Sí, por defecto cuando da la propiedad flex y no sé qué y todo, los ítems no se estiran, se quedan un tamaño, del tamaño que nosotros le hemos dado. Pero entonces si nosotros queremos que se vaya estirando según como se vaya poniendo la pantalla, pues tenemos que darle la propiedad grow, pasarla de 0, la ponemos a 1. Y esta aquí, este valor que aparece aquí no, digamos que no es porcentaje, no son píxeles, no, son como un factor de crecimiento, digámoslo así. Si yo tengo dos ítems, tengo un ítem 1 y un ítem 2, si yo le pongo al primero 2 y al otro le pongo 1, cuando yo estire la pantalla o el contenedor, lo que va a hacer es que el que tiene 2 va a crecer más rápido o en una mayor proporción que al que yo le ponga 1. ¿Ya? Entonces, eso es chévere. La otra propiedad, esta propiedad, shrink es lo contrario. En vez del factor de crecimiento, es el factor de qué tanto se achica. Y por defecto viene en 1. Y es lo mismo. Entonces, si yo le pongo a una propiedad 2 y la otra le pongo 1, la de 2 se me va a achicar más rápido en una mayor proporción que el que le puse 1 o el que no le puse. Y veis, esta propiedad lo que hace es que es como si yo le estuviera dando un tamaño determinado al ítem. Es como, sí, como si le estuviera dando un width, ¿ya? Y lo que hace es que, pero ¿qué pasa con este width? Este width es como flexible, ¿ya? Entonces, si yo le pongo 100 y en mi contenedor no tengo espacio de 100, él se me va a poner menos de 100, se va a poner lo que quepa, el espacio que tenga disponible. Y si yo le pongo 500 píxeles, por ejemplo, y yo tengo más de 500 píxeles libres, lo que va a hacer es que me va a ocupar todo el espacio que tengo. Ya es básicamente eso. Y tenemos esta otra propiedad que es la propiedad flex. ¿Sí? Esta propiedad flex lo que me va a hacer es que me va a combinar esas tres propiedades que yo les dije, el grow, el shrink y el base. Entonces yo en una misma línea le puedo decir, por ejemplo, aquí le estoy diciendo que no crezca, estoy diciendo que se reduzca cuando le necesite, pero que no crezca y el tamaño sea auto.
O sea, lo que pueda acomodarse. Y aquí le estoy diciendo, crezca, encójase, pero tiene como base un ancho de 300 píxeles. Ahora que les dé un ejemplo, ahí van a ver qué pasa cuando es. Sigamos. Y por último tenemos esta propiedad, que esta propiedad es muy parecida a la de align item del padre, pero esta es dentro del ítem, o sea, dentro del hijo, no es en el contenedor, sino en el ítem. Y lo que hace es que se alinea a él mismo, al mismo ítem. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer cosas como esta. Y bueno, ya lo tenemos explicado el tema. Entonces yo ahorita les voy a mostrar prácticamente cómo se come eso. Listo. Entonces, por ejemplo, miren, yo tengo este proyectico aquí para como que lo miren. Entonces yo tengo el body y dentro del body tengo un div que me va a servir de contenedor. ¿Cierto? Aquí le estoy diciendo que este div es de clase contenedor. ¿Cierto? Entonces, listo, entonces yo tengo tengo mis ítems, tengo unos logos, búsqueda, login, menú, ¿cierto? Bueno, entonces, eh, miren que cuando aquí no le estoy dando ninguna propiedad, la única propiedad que tiene son los estilos, los colores que están en una hoja de estilos y aquí pues voy a mostrar los ejemplos. Ustedes miren cómo queda. Entonces tengo el contenedor y tengo estos hijos. Entonces miren que por defecto, ¿alguien sabe por qué se me estira los ítems, se me estira y me ocupan todo el ancho del contenedor? ¿Alguien me podría decir por qué pasa eso? Si sabes por qué por defecto estos hijos que están aquí, estos ítems que están aquí, me ocupan el 100% del ancho del contenedor. Sí, lo que Bueno, alcancé a entenderle es la negra que porque el contenedor no se le habían dado valores y porque estaba dentro, creo que un div, eso era lo que le entendía a Fabio. bueno, sí, en parte sí. Pero el por qué real es que las etiquetas por defecto tienen unos valores. Y el valor de la mayoría de las etiquetas, bueno, el div como tal y otras etiquetas es display block. Y display block por defecto ocupa todo el ancho disponible. Por eso se me estira así. Pero bueno, esa es curiosidades que con el tiempo ahí van a aprender. Entonces, lo primero que hay que hacer, como les había mostrado, es ponerle al display flex para poder usar todo el potencial y todas las cosas de la, del módulo pues de flex. Entonces, si ven, lo primero que hizo, le puse display flex y él automáticamente se me encogió. Se me recogió y ya no ocupa el 100%, de los ítems no ocupan el 100%. Entonces miren que se recogió. ¿Por qué? Recuerden que la propiedad de grow está en 0, entonces no se me estira. Por eso solo tiene el espacio que tiene, pues el espacio del texto que está aquí. Por eso no me ocupa hasta acá. ¿Ya? Bueno, entonces miren, vamos bien. Listo. ¿Qué pasa si yo le agrego más hijos? Vamos a copiar y pegar y vamos a mirar. Para que ustedes vean lo chévere. ¿Qué pasa si yo le agrego más hijos? ¿Cierto? Van agregando, pero va a llegar un momento que ya no me va a caber. ¿Y qué pasa cuando no me cabe? Miren, si ven que sigue ahí, se recoge, sigue ahí. ¿Por qué se recoge? Alguien me dice por ahí rapidito. Si ven, aquí llega un punto que si ven, salió, ya no cabe más. Ya el espacio que se puede recoger, porque recuerden que cuando se aplica FLED, los hijos se recogen, tienen una propiedad por defecto que se recoge. Entonces miremos que ya no caben y se desbordan, se salen del contenedor. Entonces, no sé si recuerdan qué propiedad yo usaría aquí para hacer que me baje línea. ¿Alguien recuerda así rapidito? Si me prestaron atención cuando hablé. Por ahí no hay. Bueno.
Listo, no, no dieron. Bueno, entonces la propiedad que va es, recuerden, flex grow, que por defecto es no grow. Entonces, si no grab, perdón. Este es el grab. Este es del contenedor. Entonces, esta propiedad es la que me dice si baja línea o no baja línea. Entonces, el flex por defecto es no grab. Entonces, si yo le pongo que en la propiedad grab, le pongo que grab, lo que me va a hacer es que ahora sí se van a organizar. Ya me baja línea, no se sale del contenedor. Aquí si le pongo el reverse, el grab reverse, me va a intercambiar el orden. ¿Sí ven? Que el logo estaba de primero, ahora el logo está de último y se van apilando arriba. Listo. Listo. Ponemos no wrap y quitemos los que pusimos extras. Bueno, entonces le voy a ir dando a los ítems, le voy a ir dando un espacio para que vamos viendo más cositas. Listo, bueno, entonces pillen ahí. Listo, entonces yo quiero centrar, entonces si yo quiero centrar según el eje del main, el main axis es con justify content, ¿cierto? Entonces ya, ya han visto las propiedades. Entonces si yo le pongo center, me centra, sí, me lo centró, me lo centra ahí. Vamos a poner esto un poquito más grande para que se vea la diferencia. Me lo centra y flex star, entonces todo hacia el lado de acá y así sucesivamente. Ahí según las propiedades que hemos visto. ¿Sí vieron? Si yo pronto quiero que se separen equitativamente, pues entonces le pongo space evenly. Bueno, está between evenly. Que me lo separa equitativamente y así según las propiedades que habíamos visto, ¿ya? Ese con el eje con el eje principal. Entonces si yo ya quiero en el otro eje, entonces para que se me vea primero tengo que para hacer que el contenedor que sea el contenedor más grande que los ítems. Entonces aquí tendría que ponerle al contenedor un alto, porque ustedes saben que la mayoría de las etiquetas siempre el alto ocupa el espacio de el contenedor, el que está conteniendo a los demás. El alto por defecto es automático. O sea, dependiendo de lo que tenga por dentro, va a tener el alto. Entonces yo quiero que sea más grande y que se vea el espacio. Me tocaría que ponerle un width para que se pueda apreciar. Entonces pongámosle aquí 400 px, listo. Ok. ¿Qué pasó? Ah, no, perdón, le dicen el que no era. No es en el width, sino hey, es en el alto, ahora sí. 400 px. Yo decía, ¿qué pasó ahí? Listo, ahora sí. Entonces, ya saben, ese justify content es en el main, entonces en el cross es align items. ¿Sí? Entonces yo lo quiero centrar, miren, le pongo center y ya se me centró aquí. ¿Sí? Y así vamos combinando. Entonces yo lo quiero centrado, pero con espacio. Entonces yo le pongo al justify le puedo poner star space evenly y centrado, ¿cierto? O lo quiero arriba. Entonces le pongo flex star, lo quiero arriba. ¿Sí? O lo quiero abajo, flex hem. ¿Sí?
Listo, eso es chévere. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, le voy a hacer una pregunta. Lo voy a dejar así y voy a hacer una cosa. Space, tanto, papá. Les pregunto, ¿qué pasa? Voy voy a borrar. Listo. Voy a hacer una cosa, voy a cambiar la dirección. Recuerden que flat direction es que me dice si el contenedor va horizontalmente o va verticalmente. Entonces flex flat direction y no lo voy a dejar en row que es por defecto, sino que lo voy a poner en columna. Y voy a hacer, listo. ¿Quién me dice si yo lo quiero centrado verticalmente y hacia el lado derecho, cómo lo harían? Recuerda que son dos propiedades. Justify content son dos propiedades. Justify content y align item. Ahí tiene eso. ¿Cómo harían que esto que está aquí? Y recuerden que la dirección que tiene, no tiene la dirección de row, sino que tiene la dirección de column. ¿Cómo haríamos para ponerlo en el centro, pero al lado izquierdo? Al lado derecho, perdón. Al lado derecho. Aquí lo quiero centrado, pero acá en la mitad. Yo creo que deberías ponerlo en justificación de contenido centro, o sea, justify content center. Justify Content Center. Vamos a ver. Ajá. Y el otro, ¿cómo es? Y es Line item. Align Items. Sí, Align Items. ¿En qué? estamos así. Creo que es en. Vamos a ver. Flex. Excelente. Sí, sí sabes por qué. Sí tienes claro por qué. Para que le expliques a los compañeros. Algún, de pronto, si no. Está confuso en mi cabeza. Bueno, te voy a poner la diapositiva. Eso, para que le explique. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? ¿Ya? ¿Estás viendo la diapositiva? Sí. Ajá. Entonces, es por esto. ¿Recuerdan? Lo de las guías. Entonces, Justify Content, recuerda Justify Content, va sobre el eje main, ¿cierto? En la posición normal, que es la row, el main es así, es horizontalmente. Pero como yo le cambié la posición y lo puse en posición column, el main ya no iría horizontalmente, sino verticalmente. Entonces, por eso cuando él le dijo a Justify Content Center, lo centró así. ¿Ya? Y el rows lo centró en end y lo centró al lado de acá. Es por eso, para que tengan esto en cuenta. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Algo chévere que yo les puedo enseñar.